¿Qué es eso de las finanzas reales? Cada uno de nosotros tiene un negocio particular o unos ingresos y unos egresos particulares. Un momento de la vida en el que uno escucha, es que está muy pesado, todo el comercio está pesado, sí, pero hay áreas del comercio que se mueven, que no compro pan para vender pan, porque realmente la idea es que un negocio se trata de que vamos a tener una intermediación, ¿cierto? Una ganancia. La contabilidad no tiene que ser del contador, la contabilidad es algo que todos debemos entender. No todo lo que recibo es el dinero que me estoy ganando. No es una contabilidad compleja, es una organización de las cuentas muy sencilla. Que es del dueño, que es de la empresa. No podemos mezclar las dos cosas. Recordemos que la empresa es una cosa y la persona es otra cosa. Pensemos que lo que traemos de utilidades tenemos que darle un muy buen destino para definir si nuestra empresa crece o se estanca. Tener las cuentas claras y tenerlas escritas nos va a permitir ver el panorama completo del negocio. Si yo no tengo los números claros, si yo no tengo la data, así yo no puedo saber en qué estoy fallando. Porque de nada sirve que yo tenga unos números ahí. Es más, la contabilidad me la puede hacer un tercero. Pero si yo no la sé leer, quedo igual, ¿cierto? La idea es que nosotros tengamos cuentas claras. Hablemos de finanzas. El podcast de la Fundación Corocoras. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren cuando nos vean. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 12º programa de Hablemos de Finanzas. Hoy nuevamente estamos con Nubia. Nubia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pati, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente por acá acompañándolos para que hablemos de finanzas y para que sigamos entendiendo este tema tan espectacular y que es parte esencial de nuestras vidas. En ese sentido, y como lo habíamos prometido en el programa anterior, hoy vamos a pasar de la teoría a la práctica. Es finanzas reales. Muy bien, Nubia, entonces, ¿qué es eso de las finanzas reales? ¿A qué ejercicio nos vas a poner? Bueno, hoy realmente más allá de cualquier cosa vamos a poner un ejemplo práctico de lo que es los números, porque hablamos de muchas cosas, pero a veces nos quedamos ahí como en el mensaje y no ponemos práctica, así que la invitación es a que ustedes busquen su hojita, su cuaderno, su computador, lo que tengan y empecemos a hacer cuentas reales como personas, como empresarios, como emprendedores, porque es muy importante que nosotros entendamos nuestro negocio. Cada uno de nosotros tiene un negocio particular o unos ingresos y unos egresos particulares. Un momento de la vida en el que uno escucha, es que está muy pesado, todo el comercio está pesado, sí, pero hay áreas del comercio que se mueven, hay áreas de la industria que se mueven, entonces no podemos generalizar. Asimismo en las cuentas. Es que la vecina vende más caro, es que yo vendo más barato, cada uno tiene unos gastos puntuales. Lo que es bien importante es entender cómo yo fijo los precios, cómo yo realmente reviso lo que estoy gastando o cuánto me está costando lo que estoy comprando y si realmente el precio que le puse a lo que estoy vendiendo es el precio justo y sobre todo es un precio que me deja ganancia. Es muy importante entender, y esta es una frase muy coloquial, que no compro pan para vender pan, porque realmente la idea es que un negocio se trata de que vamos a tener una intermediación, ¿cierto? Una ganancia. O sea, es decir, Nubia, que este ejercicio específicamente lo vamos a hacer dirigido a emprendedoras, empresarias y empresarios, ¿cierto? Sí, digamos que la idea es que nosotros entendamos cuál es la diferencia entre lo que a veces decimos y el cash o el efectivo que nos queda al final del día. Entonces realmente podemos hacerlo al final del día, podemos hacerlo al final de mes, la idea es que nosotros tengamos cuentas claras para que podamos tomar decisiones distintas. Cuando estamos apuntando, cuando estamos llevando la cuenta, nos estamos dando cuenta en qué debemos mejorar, dónde es que hay que hacer sincronía, dónde debo intervenir para mejorar el ciclo de mi negocio.
Entonces, de eso se trata el ejercicio de hoy. Y realmente como finanzas y contabilidad están tan juntas, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es, cómo llevo yo la cuenta en un balance básico, digamos, para que nosotros lo entendamos todos. Realmente la contabilidad no tiene que ser del contador. La contabilidad es algo que todos debemos entender. Entender como empresarios, entender como emprendedores, entender como seres humanos, como personas. ¿Para qué? Para entender dónde está el activo, dónde está el pasivo. Y si bien es cierto, esto es muy de la contabilidad, pero tiene todo que ver con las finanzas, porque de acuerdo a cómo yo esté haciendo el proceso y a cómo yo esté entendiendo lo que realmente pasa en los números de mi empresa, voy a poder tomar mejores decisiones. Las decisiones financieras, sí. Y en ese sentido, quienes nos están viendo por primera vez, les recomendamos ver el programa 11, en donde hablamos esas diferencias entre contabilidad y entre finanzas. Vale. Entonces hoy vamos a hablar, digamos, importantísimo hablar de un libro diario. Un libro diario del cual ya habíamos hablado en el otro programa anterior, qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que estoy comprando, dónde llevo yo, perdón, dónde y cuánto estoy ingresando a caja, porque no todo lo que recibo, recordemos, no todo lo que recibo es el dinero que me estoy ganando. Uh-huh. Acá está el dinero que debo reinvertir en el negocio y la ganancia. Pero tenemos que hacer un ejercicio financiero para que el capital no se nos vuelva plata de bolsillo, como decimos. Entonces, digamos que al tener un negocio es muy importante que separemos el ingreso personal del ingreso empresarial. Uh-huh. Si estamos hablando de una empresa que está a nombre de Nubia Belandia para sus gastos debe tener un ingreso o debe tomarlo si es que es la gerente de la empresa, y los gastos de la empresa tienen que ser registrados de una manera ordenada. Entonces vamos a hablar un poquito de que es demasiado importante llevar claro cuánto estoy ingresando, cuánto estoy comprando, cuánto estoy vendiendo. A final de mes siempre tenemos un balance. Y en un balance, por lo general, tenemos 3 cuentas principales, que es activo, pasivo y patrimonio. El activo es básicamente el dinero que podemos convertir en efectivo en algún momento, ¿sí? Entonces, en el activo corriente, como pueden ver en la imagen, tenemos la caja, que es el dinero que tenemos en efectivo. La idea es que manejemos el dinero plástico y pues también tengamos dinero en bancos para que en el momento que requeramos de pronto hacer una inversión más adelante, pues también tengamos una trazabilidad de ese recurso. Y la digitalidad, pues como ustedes saben y ya lo habíamos conversado en otro programa, es algo que se volvió parte de nuestras vidas, entonces es muy importante que tengamos una cuenta bancaria para hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Entonces, la cuenta de caja es una cuenta que siempre va a estar ahí porque siempre necesitamos el efectivo. Bancos, cuentas por cobrar. Este ejercicio tiene estas cuentas, ¿por qué? Cuentas por cobrar se hace demasiado importante, pero más allá de que exista la cuenta como tal es, ¿cuál es la política que yo voy a tener? ¿Voy a vender solo en efectivo? ¿Voy a vender a crédito? ¿Cuáles son esas políticas de cuentas a crédito? ¿Realmente voy a tener cuentas por cobrar o no voy a tener cuentas por cobrar? Depende mucho del estilo del negocio. Uh-huh. ¿Sí? Pero más allá del estilo, es que usted defina siempre si va a tener cuentas a crédito, cuál va a ser esa política. Voy a tenerlas a 15 días, voy a tenerlas a 30 días, voy a pedir un fiador. ¿Cuáles son esas políticas o esas garantías? ¿Qué pasa si no me pagan en este periodo? Que tenga toda esta parte muy clara, porque esto es efectivo del negocio. Este es el capital del negocio. Entonces, es muy importante que tengamos esta cuenta, si vamos a tener cuentas por cobrar, que pasa mucho, sobre todo en los emprendimientos que trabajan con empresas u otras empresas suministrando servicios. Pero sí es importante que yo les explique a ustedes por qué está en este balance. El inventario, necesariamente, el inventario, pues porque son las unidades que vendemos. Habrá negocios que no tienen, como por ejemplo, digamos, los negocios pues que son ya de redes y este tipo de cosas. Pero acá están como las cuentas normales más importantes de un balance de una empresa normal. Hablemos de una tienda. Exacto. Y no es una contabilidad compleja, es una organización de las cuentas muy sencilla que debieran hacer todos los emprendedores y las emprendedoras para tener muy claro cómo es que se está comportando su negocio, si realmente están haciendo algo están haciendo negocio o están, como dijiste al principio, haciendo pan para vender pan,
o están perdiendo en esa vendida de pan. Listo. Entonces, dentro del activo corriente, por muy pocas cuentas que tengamos, tendríamos caja, bancos, cuentas por cobrar e inventarios. Un balance sencillo de tienda. Ese sería el activo corriente. Hay un activo que se llama no corriente, que en el activo no corriente, ¿qué irá? Todo lo que es, digamos, inventario de maquinaria y equipo, inmuebles, eso está en el activo no corriente. Y la depreciación acumulada, que la depreciación acumulada no es más que cuando yo tengo un carro o tengo un inmueble, esto va perdiendo valor con los años y eso se registra, eso se contabiliza. Si bien es cierto, no es parte del efectivo, sí es una parte del activo que se debe tener ahí y se resta porque esto es un valor que va minimizándose. Entonces, hay ese activo, pero también debe ser parte. Sí, está a nombre de la empresa, claramente, ¿no? Porque a veces, sobre todo cuando son empresas, emprendimientos, hay cosas que están a nombre del dueño y hay cosas que están a nombre de la empresa. Eso es importante tenerlo en cuenta, que es del dueño, que es de la empresa. No podemos mezclar las dos cosas. Recordemos que la empresa es una cosa y la persona es otra cosa, ¿sí? Entonces, la idea es que si yo soy el dueño de la empresa y este inmueble va a ser parte de mi empresa, pues entonces sí está. Pero si yo soy el dueño y mi negocio lo estoy manejando aparte, mis cuentas y mi inmueble no tiene nada que ver con la empresa, entonces no está ahí, ¿ok? Entonces, esas son, digamos, las cuentas del activo como más importantes. En el pasivo, que es lo que yo tengo para pagar, pasivo es todo lo que yo debo. Están los proveedores, que son las personas que a mí me suministran las mercancías o los insumos que yo requiero para el desarrollo de mi negocio. Esa es una cuenta que siempre está ahí. También, pues, si pago de contado, pues estará en cero. En este caso, pues ahí tiene un valor, porque esta empresa estamos pensando o está diseñada de que sí tenía unos proveedores que le están dando recursos a crédito. Tenemos los préstamos corto plazo. Los préstamos corto plazo son los que adquirimos o con los bancos o con particulares, eso ya depende de la política de cada persona. Ese sería el pasivo corriente, ¿sí? En el pasivo no corriente, pues tendríamos los préstamos de largo plazo para esta operación que hicimos acá. Hacen parte los dos del pasivo. ¿Por qué el pasivo de largo plazo? Porque si usted tiene un crédito a 5 años que sacó para comprar un vehículo, para comprar un local, entonces eso está en el largo plazo. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso conformaría el pasivo. Y el patrimonio, pues es el capital que usted ha aportado para organizar la empresa. Acá coloqué una cuenta que se llama utilidades retenidas, que es la utilidad de los años anteriores. ¿Y por qué pusimos esta cuenta? Esto no es adrede, es porque es muy importante que nosotros cuando estamos en un emprendimiento pensemos que lo que traemos de utilidades tenemos que darle un muy buen destino para definir si nuestra empresa crece o se estanca. Para definir si con lo que nos quedó vamos a repartir para los socios, vamos a pagar créditos, vamos a hacer inversiones, pero es muy importante que nosotros tengamos esa claridad, o vamos a simple y llanamente aumentar el capital social porque hemos crecido mucho, necesitamos darle un soporte mayor a la empresa, pero que ese recurso se tenga, más no se esfume, ¿no? Uh-huh. La idea es que seamos muy responsables con estas cuentas, porque ahí ya sería el patrimonio. El activo siempre debe ser suma igual que el pasivo más patrimonio debe ser igual al activo. ¿Por qué? Porque el pasivo pues es lo que estamos debiendo y el patrimonio es lo que tenemos invertido, que esto en términos generales debe ser igual al activo. ¿Por qué? Porque finalmente el activo es el que nos está generando caja y nos está permitiendo saber si una empresa es rentable. Esto respecto a las cuentas donde nosotros debemos colocar en el balance general, o lo que ustedes deben tener en cuenta y no deben como perder pues de vista, ¿no? Eso para el tema de cómo ustedes van a clasificar las cuentas, cómo van a revisar lo que tienen. Nunca jamás un crédito a 5 años será todo a corto plazo. Tendrá que colocar el primer año en el corto plazo y el resto del recurso en el pasivo de largo plazo, para que usted tenga una orientación clara de cuánto es que va a pagar, cuánto es que tiene de verdad en sus cuentas y cómo está clasificado, y usted pueda tomar decisiones distintas. Ahora vamos a hablar un poquito del estado de resultados o de cómo es que estoy realmente quedando. Bueno, yo espero que las personas que nos están viendo estén haciendo muy juiciosamente
la tarea de tomar los apuntes de estos aspectos que se deben tener en cuenta en la contabilidad para saber si nuestro negocio va por buen camino, ojalá así sea, o si va o va a requerir ajustes. Y gracias, Pati. Y lo otro es que es muy importante que no nos concentremos en los números que yo les estoy mostrando, sino que lo hagan con sus números. Ok, es que mi caja ahorita tiene tanto, yo en bancos tengo tanto, este es mi inventario, bueno, que vayan haciendo la operación con sus datos, con sus números. Por eso es que esto se llama la teoría a la práctica, porque yo les voy diciendo y ustedes pues van haciendo con sus números. Ahora vamos a ver en el estado de resultados cómo es que funciona el tema. Entonces, en los ingresos es lo primero, ya ustedes llevan el librito diario de caja y luego lo pasan pues a su estado financiero. Entonces, bueno, que tengo 20,000 de ingresos, pero que tengo un costo de venta de 12,000 porque los envíos, por el costo, en fin, me dio 12,000. Entonces ahí voy con una utilidad bruta de 8,000 para el caso que tenemos de ejemplo. Bueno, pero esa es la utilidad bruta. Ahora vamos a colocar todo lo que son gastos. Ya colocamos costos, que es el costo de la venta. Yo me compré un pan y me valió 50 pesos y yo lo estoy vendiendo en 70, por decir. Entonces aquí es donde ustedes empiezan ya a hacer una operación distinta. Pero eso es lo que me cuesta la venta. Pero el negocio como tal, para que a mí me esté funcionando la panadería, yo tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar unos sueldos, servicios públicos, restar la depreciación de la que hablamos en el activo, otros gastos, los gastos operativos. Entonces fíjense que todo esto ustedes tienen que tenerlo muy chequeado y llevarlo al número para que ustedes miren cuánta es la utilidad real, la utilidad realmente que tiene después de todo lo que usted paga. Cuando iniciamos nosotros a hablar acá, hablábamos del carácter y hablábamos de la importancia de que todo lo que sean los gastos operativos del negocio son los gastos operativos del negocio. Y acá es donde se encuentra la importancia de por qué no debo mezclar lo uno con lo otro. Porque a veces se nos hace fácil que lo personal se mezcle con el negocio y que se nos vuelva un sancocho, un revuelto que no tenemos identificación. Y si ustedes quieren identificar si un negocio está dando realmente, deben hacer la separación de estos gastos. Porque acá ustedes van a encontrar la utilidad y van a saber si en realidad esto está siendo rentable, si usted está creciendo o si no. Hasta ahí vamos en utilidad. Pero nos falta, nosotros por allá cuando vimos el balance nos dimos cuenta que teníamos unos créditos a largo plazo y a corto plazo. Esos créditos generan unos intereses, ¿cierto? Entonces, esos son gastos financieros, que si pagan comisiones, que bueno, todo lo que sean servicios financieros los deben incluir acá. Entonces, gastos financieros, a la utilidad operativa le quitamos esos gastos. Y hablamos de una utilidad antes de impuestos, porque también tenemos que provisionar los impuestos que tenemos que pagar. Después de eso, sí queda la utilidad neta. Entonces, fíjense lo importante que es uno empezar a escribir y a prever cada cosa. Porque si no lo tenemos así muy discriminado, difícilmente vamos a saber cómo es que nos está yendo en realidad, ¿sí? El tener las cuentas, eso es tener las cuentas claras, ¿cierto? Tener las cuentas claras y tenerlas escritas nos va a permitir ver el panorama completo del negocio y también nos va a permitir, eso de ver el panorama completo, pues nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas en relación con ese panorama, es decir, si es positivo, cómo lo voy a potenciar, si es regular, cómo lo voy a mejorar y si es negativo, qué decisión voy a tomar al respecto. Sí, mire que hay algo muy importante con lo que tú dices y es uno debe tener absoluta claridad sobre eso, porque no se trata de vender mucho y perder dinero o de parecer que vendo mucho y al final de la operación no tener utilidad. Si yo no tengo los números claros, si yo no tengo la data así, yo no puedo saber en qué estoy fallando, en qué momento. Y tener los números claros implica también poder establecer estrategias reales para fijar precios, para ser más competitivos, para mirar si nuestro foco de negocio quiere crecer hacia lo cualitativo, hacia lo cuantitativo, donde tengo que sincronizar un poco más. Y hoy hablamos de contabilidad un poco, porque esto, yo les hablaba cuando hablamos del activo, que bancos, porque el banco es además de que es
en este momento la digitalidad es absolutamente necesaria con todo lo que viene. Un aliado. Un aliado súper importante con todo lo que les contábamos en el programa pasado. Y trae unas ventajas importantísimas también en el tema de la confianza de las entidades financieras para darles créditos a ustedes. Entonces es muy importante que ustedes tengan estas herramientas, las usen, y sobre todo a veces sentimos miedo de usar ciertas herramientas, pero la idea y la invitación es a que las usemos, a que podamos hacerlo. Hay en internet una cantidad de herramientas importantes para que nosotros podamos hacer los ejercicios que necesitemos, llevar inventarios, hacer proyectos, seguimiento de contenidos. Entonces fíjense que es solamente buscar esas herramientas, ayudarnos y hacer la reunión con el contador y permitirnos entender los negocios. Eso, y que esas herramientas que ustedes pueden encontrar en internet son gratuitas para quienes no tengan la posibilidad de hacer los pagos, y también hay herramientas digitales pagas que ya cada una ofrece algún tipo de beneficio diferente. Sí, es importantísimo que nosotros seamos capaces de entender este tipo de herramientas y sobre todo entender cómo está nuestro negocio. Y para eso siempre tiene que haber números, porque lo que no se calcula no lo podemos cuantificar, no lo podemos medir, y cuando vamos así como a la ciega, cualquier resultado puede ser. Y puede ser bueno y sin entenderlo. Otra cosa, y es que una cuestión es que estén las herramientas gratuitas y disponibles, y otra cosa diferente es que sepamos usarlas. La herramienta más poderosa es el conocimiento. Por consiguiente, estas recomendaciones que nos está dando Nubia en este momento, que nos está explicando cómo llevar una contabilidad, es una cuestión que todo emprendedor y emprendedora debemos conocer, porque de nada sirve que yo tenga unos números ahí. Es más, la contabilidad me la puede hacer un tercero. Pero si yo no la sé leer, quedo igual, ¿cierto? Y de ahí lo vital que es esta información. Ojalá que ustedes la vean, la repitan, hasta entender cómo es que funciona la contabilidad de los negocios, porque eso les va a permitir tomar unas mejores decisiones y hacer mejoras. Claro, entonces fíjense que cuando ustedes empiezan a entender esto, empiezan a revisar, por ejemplo, una de las cosas demasiado importantes para los emprendedores es manejar los gastos. Uh-huh. Porque de repente los gastos y los costos son muy importantes a la hora de tener una rentabilidad y sobre todo de mirar las decisiones que tomamos a futuro, ¿sí? Es extremadamente necesario e importante mirar dónde nosotros recalculamos, cuándo recalculamos y qué es lo que buscamos del negocio, ¿sí? Uno entiende que no todos los negocios tienen el mismo momento y, por ejemplo, la utilidad puede ser que no sea tan alta en un negocio que empezó ahorita o que está haciendo una inversión, a pesar de que tenga muy buenas ventas, que está haciendo una inversión en un capital de trabajo, que se compró una maquinaria, pero es una maquinaria que se compró para mejorar, digamos, su producción. Entonces es un ejercicio que, si bien es cierto, la utilidad puede ser que hoy no sea tan alta, pero está trabajando en algo que se proyecta para que sea mucho mejor. Entonces es importante entender que no todos los momentos de las empresas son porque hoy no tengo una utilidad alta, hoy no tengo una utilidad, la que yo quisiera es mirar qué me lo está generando, y si lo que me lo está generando es algo en lo que yo estoy invirtiendo para que mañana sea mucho mejor, muy bien, pero si lo que me tiene la utilidad bajita son los gastos y no los tengo identificados, acá es importantísimo el carácter de decir, venga, acá hay que hacer algo, acá hay que hacer un ajuste, un punto, cuántas veces tengo que crecer, qué tengo que hacer, qué producto que me está dando muy buena utilidad o que estoy vendiendo bastante, puedo yo aumentar la venta y de repente sacar este otro producto que no me está generando. Pero fíjense que los números siempre nos van a llevar a tomar decisiones inteligentes. Acá hablamos nosotros siempre de finanzas inteligentes, de finanzas conscientes, porque más allá de cualquier cosa, es demasiado importante tener claridad sobre lo que estamos haciendo. Y nosotros hablábamos en algún momento
de la importancia de todas las conversaciones claras que tenemos que tener para tomar decisiones en si se sigue un empleo, si tenemos que bajar una situación a medio tiempo, si tenemos que aumentar, y para eso hay que tener el carácter absolutamente claro. Y habrá un momento en el que de pronto no estemos teniendo las ganancias y no se sientan mal si ese es su caso. Porque realmente lo que es importante es, venga, lo miramos, cómo vamos, cómo lo vamos a mejorar, cómo vamos a trabajar en eso. Hay momentos también de la economía que este negocio no se estaba funcionando tanto, cómo me reinvento, porque más allá de cualquier cosa es cuándo y en qué momento yo reviso siempre desde el número para tomar decisiones y sobre todo para no permitir pues que esto se caiga, porque si yo me doy cuenta a tiempo puedo actuar. Claro, y una cosa que también la hemos mencionado, que ignorar un problema no hace que el problema desaparezca. Que la información y la organización es fundamental para que los emprendimientos y para que las finanzas a nivel personal y las empresas funcionen. Si no tenemos los números claros, pues cualquier cosa puede suceder. Y lo que tú decías, los problemas van a aparecer, o vamos a estar gastando o invirtiendo una cantidad de esfuerzo en algo que no va a dar un retorno a esa inversión. Okay. Hay otra cosa muy importante y es, hay que identificar los gastos fijos y los gastos variables. Es demasiado importante tener claridad cuáles son mis gastos fijos y cuáles son los variables y cómo los puedo mejorar. Controlar los costos y los gastos es absolutamente necesario. Negociar con proveedores, tener muy claro cómo es que yo estoy haciendo esa negociación, si quedó claro en cuánto tiempo lo va a pagar, cómo lo va a pagar, cuáles son las características del producto. A veces se pierde el dinero por no tener claridad en eso. Y esto habla de lo que ya hablamos en otro momento, y es de la comunicación, ¿no? De lo importante. ¿Tú nos puedes hacer una diferenciación así rápidamente entre los costos fijos y los variables? Por ejemplo, costos fijos, por ejemplo, gastos fijos, gastos fijos, por ejemplo, la luz, por ejemplo, el agua, por ejemplo, la nómina, de siempre. Variables es que de repente este mes hubo una situación y tuvimos que hacer un gasto. O de repente yo contrato a alguien para marketing cada 2 meses o cada 3 meses, es un costo que sí está a veces no. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué hay que ponerle mucho cuidado a los costos y a los gastos? Porque de acá depende mucho lo que me quede al final, la utilidad, ¿sí? ¿Y qué hago yo con la utilidad? O reinvierto, o pago deudas, o reparto para los accionistas, o ahorro. Entonces, fíjense que esto es algo que es absolutamente importante. Y cuando usted empieza a identificar eso, también puede eliminar los que sean innecesarios o los que de repente tengamos duplicados. O que se puedan prescindir. Sí. Entonces fíjense que cuando ustedes empiezan a ver estas cifras de esta manera, ya pueden hacer mejores presupuestos, ya pueden proyectar ingresos y gastos de una manera más inteligente, ya pueden tomar decisiones distintas frente a los préstamos que hacen, ya pueden revisar de una manera más responsable los pagos, los seguimientos a clientes morosos si es que tienen la cuenta por cobrar, las políticas, y pueden destinar parte importante de sus ganancias para invertir. También pueden generar el recurso para el fondo de emergencias del que también hemos estado hablando, que es muy importante siendo personas o siendo empresas, tener un fondo de emergencias, ¿sí? Entonces, esas son cosas que son muy importantes porque no se trata de vender más, sino de ganar, ¿sí? De ganar de una manera inteligente, de mirar qué margen de producto me tiene y qué tanto yo me desgasto en un producto que de repente no me está dando el margen de utilidad que yo quiero tener. Es demasiado importante que nosotros miremos eso y eliminar o ajustar lo que no nos está haciendo rentable. Porque de repente a veces cuando no tenemos claridad en los números, nos gusta mucho hacer un producto o tener un producto que no es el producto estrella de nuestro negocio, pero no lo sabemos porque no tenemos la data. Muy bien, súper claro la explicación.
No sé a ustedes quienes nos miran, cómo les ha parecido. Igual aquí queda, no solamente les va a quedar la grabación del programa, sino que pueden ver y volver a ver en las redes sociales de la Fundación Corocoras, sino que además vamos a dejar aquí el ejercicio que les acaba de mostrar Nubia, para que ustedes practiquen con mucho más calma y tranquilidad este ejercicio con sus emprendimientos, pero también con su ejercicio personal, con sus finanzas personales. Me incluyo en ese. Ya me voy organizando mejor. Este ha sido un proceso como que lo que también comentábamos en algunos de los programas iniciales, como la necesidad de que nos enseñen finanzas personales. Entonces, bueno, no es tarde para tomar las decisiones que hay que tomar al respecto. Bueno, muchas gracias. Es hora de decirles que si tienen preguntas, inquietudes, nos pueden dejar en el chat y nosotros con todo gusto les daremos respuesta. Nuestra intención es que ustedes organicen sus números, que tengan claridad en estos temas tan importantes que nos generan bienestar, que nos generan más paz y por tal motivo pues nos ayudan a estar más felices y saludables. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Bueno, muy buena tarde, Dios les bendiga y ojalá que este programa les sea de utilidad.